Después del accidente, Clare Whitmore yacía inmóvil en la cama del hospital, con las máquinas respirando por ella. Los médicos la declararon en un coma profundo. Pero la verdad era distinta. Clare estaba completamente consciente. Eligió permanecer en silencio, con los ojos cerrados y el cuerpo quieto. Quería ver quién seguiría siendo leal cuando ya no tuviera poder. Cuando Ethan Brooks, su asistente reservado y padre soltero, creyó que ella no podía oírlo, se inclinó y dijo algo que la dejó paralizada por dentro. No fue adulación ni lástima, solo verdad cruda. Lo que se dice cuando el poder desaparece. Clare Whitmore construyó su imperio sobre el control. Cada decisión en la sala de juntas llevaba su firma. Cada contrato tenía su última palabra. Dirigía Whitmore Industries con una precisión que no dejaba espacio para la debilidad. La gente la admiraba a distancia y le tenía miedo de cerca. Ella lo prefería así. La confianza era un lujo que no podía permitirse, no cuando cada apretón de manos podía ocultar un cuchillo. Su asistente, Ethan Brooks, era diferente a los demás. Nunca intentó impresionarla con gestos grandiosos ni cumplidos ensayados. Simplemente hacía su trabajo. Organizaba su agenda, atendía sus llamadas, preparaba sus archivos. Era viudo y criaba solo a su hija pequeña, y mantenía esa parte de su vida separada de la oficina. Clare respetaba eso. No necesitaba conocer sus luchas personales. Solo necesitaba que fuera confiable, y lo era. El accidente ocurrió un martes por la noche. Clare acababa de salir de una reunión tensa con el consejo. Las tensiones estaban altas. Algunos miembros cuestionaban su estrategia más reciente de adquisiciones. Ella defendió su postura con la misma lógica fría de siempre, pero podía sentir que la resistencia crecía. De camino a casa, su auto chocó contra un camión que se pasó un semáforo en rojo. El impacto fue brutal. El metal se retorció. El vidrio se hizo añicos. Las sirenas aullaron a lo lejos. Cuando despertó en la habitación privada del hospital, su cuerpo se sentía pesado. Tubos entraban en sus brazos. Un ventilador cubría su boca. Las luces del techo eran demasiado brillantes. Escuchó voces fuera de la puerta, apagadas y distantes. Un médico hablaba con alguien sobre su condición. Las palabras llegaban en fragmentos. Trauma severo, no responde, coma profundo. Intentó mover los dedos, pero nada pasó. Su cuerpo no obedecía. Entonces la claridad la golpeó como agua fría. No estaba paralizada. Simplemente estaba demasiado débil para moverse aún. Pero su mente estaba lúcida. Podía oírlo todo. Podía pensar. Podía entender. El médico creía que estaba inconsciente. Y así lo creerían todos los demás. En ese momento, Clare tomó una decisión. No los corregiría. Dejaría que creyeran que se había ido, perdida en algún lugar de la oscuridad. Permanecería en silencio y escucharía. Por fin vería quiénes eran realmente las personas cuando creían que ella no podía oírlas. Las primeras 24 horas pasaron en una neblina de procedimientos médicos. Las enfermeras revisaban sus signos vitales. Los médicos discutían su pronóstico en términos clínicos. Nadie le hablaba directamente. Era un cuerpo en una cama, un problema que había que manejar. El personal del hospital la trataba con desapego profesional, y ella no los culpaba. Había construido su vida sobre ese mismo desapego. La noticia del accidente se difundió rápidamente. Los medios lo llamaron trágico. El consejo envió flores. Los empleados susurraban en los pasillos. Clare Whitmore, la mujer que nunca mostraba debilidad, ahora estaba completamente vulnerable. Algunos verían esto como una oportunidad. Otros lo verían como una pérdida. Clare quería saber quién era quién. Al segundo día, el hospital permitió visitas. Los miembros del consejo llegaron primero, vestidos con trajes caros y expresiones de preocupación ensayadas. Se pararon alrededor de su cama y hablaron en tonos bajos. Uno de ellos, un hombre llamado Richard Crane, puso la mano en el barandal de la cama y negó lentamente con la cabeza. Dijo que era una tragedia terrible. Dijo que la empresa continuaría en su ausencia. Dijo que honrarían su legado. Clare quiso reír. Legado. La palabra que la gente usa cuando cree que ya estás muerta.
Richard se volvió hacia los demás y sugirió que discutieran los arreglos para un liderazgo interino. Otra miembro del consejo, Margaret Hall, estuvo de acuerdo. Necesitaban garantizar estabilidad. Dijo que los accionistas esperarían acciones decisivas. Se dirigieron hacia la puerta, aún hablando, ya planeando. Clare permaneció inmóvil y escuchó cada palabra. Ella había sospechado que Richard quería su puesto. Ahora lo sabía con certeza. Después de que los miembros del consejo se fueron, la habitación volvió a quedar en silencio. Clare podía oír el pitido constante del monitor cardíaco, el siseo mecánico del ventilador. Se preguntó cuánto tiempo podría mantener esa farsa. ¿Días? ¿Semanas? Su cuerpo se estaba recuperando. Podía sentirlo. Pronto recuperaría la fuerza suficiente para moverse y entonces la decisión sería más difícil. Pero por ahora, esperaría. La puerta se abrió de nuevo. Esta vez, los pasos eran más suaves, más vacilantes. Clare reconoció el ritmo. Era Isen. Caminó hasta el costado de su cama y se quedó ahí sin hablar. Ella podía sentirlo mirándola, observando los tubos y las máquinas, la inmovilidad de su cuerpo. No tocó el barandal de la cama ni ofreció palabras vacías de consuelo. Simplemente se quedó allí. Finalmente, Isen habló. Su voz era baja, casi cuidadosa. Dijo que no estaba seguro de que ella pudiera oírlo, pero que quería hablar de todos modos. Dijo que la oficina se sentía extraña sin ella. La gente estaba susurrando, haciendo planes, acomodándose. Dijo que le habían pedido que firmara una declaración confirmando su condición, algo que el consejo podría usar para justificar sus próximos movimientos. Se había negado. Le dijeron que estaba siendo difícil. Él les dijo que trabajaba para Clare, no para ellos. Clare sintió que algo se movía dentro de ella. Isen siempre había sido eficiente, siempre profesional. Nunca había pensado en lo que esa lealtad realmente significaba para él. Había asumido que solo era parte del trabajo. Pero ahora, al escucharlo hablar, se dio cuenta de que había más. Él no estaba actuando para una audiencia. Creía que ella estaba inconsciente. Creía que nadie estaba escuchando. Esto era real. Isen continuó. Dijo que sabía que Clare no confiaba fácilmente en la gente. Dijo que entendía por qué. En su posición, la confianza era peligrosa, pero quería que ella supiera que se había quedado todos esos años, no porque necesitara el trabajo, aunque sí lo necesitaba, sino porque ella le había dado una oportunidad cuando nadie más lo haría. Había solicitado empleo en docenas de empresas después de que su esposa murió. Cada entrevista terminaba igual. Veían a un padre soltero y asumían que sería poco confiable, distraído, incapaz de comprometerse. Clare había mirado su currículum y lo había contratado de inmediato. Nunca le preguntó por su hija. Nunca lo hizo sentir que su vida personal fuera un problema. Simplemente esperaba que hiciera el trabajo y él lo hizo. Dijo que había intentado renunciar una vez, hace aproximadamente un año. Le dijo a Clare que había recibido una oferta de otra firma. Mejores horarios, menos presión. Ella lo había mirado desde detrás de su escritorio y le dijo que la oferta era basura. Dijo que él valía más de lo que le estaban ofreciendo y que si quería mejores horarios, ella ajustaría su agenda. Dijo que no tenía tiempo para entrenar a alguien nuevo. Él se quedó. En ese momento, pensó que solo se trataba de conveniencia para ella. Ahora se preguntaba si tal vez ella realmente quería que se quedara. La voz de Isen bajó aún más. Dijo que no sabía si ella despertaría. Los médicos no eran optimistas, pero si podía oírlo, quería que supiera que no se iba a ir a ningún lado. El consejo podía presionarlo todo lo que quisiera. Él no los ayudaría a quitarle su empresa. No traicionaría su confianza. Ella había estado a su lado cuando era un padre soltero al que nadie quería contratar. Él estaría a su lado ahora. Entonces Isen hizo algo inesperado. Extendió la mano y tocó brevemente la de ella. Solo un contacto ligero antes de retirarla. Dijo que tenía que ir a recoger a su hija a la escuela. Volvería mañana. Salió de la habitación en silencio, la puerta cerrándose con un clic detrás de él. Clare yacía en la cama, con la mente acelerada.
Las palabras de Eisen habían atravesado cada defensa que había construido. Siempre había creído que la gente se quedaba por lo que ella podía ofrecerles: poder, dinero, influencia. Nunca había considerado que alguien pudiera quedarse simplemente porque ella los había tratado con justicia. Había contratado a Eisen porque su currículum era sólido y necesitaba un asistente. Lo había mantenido porque era bueno en su trabajo. Nunca pensó en lo que eso podía significar para él. Por primera vez en años, Clare sintió algo cercano a la duda. Había pasado toda su carrera asumiendo lo peor de la gente. Eso la mantenía alerta, la mantenía protegida. Pero, ¿y si esa suposición también la había dejado ciega? ¿Y si había estado tan concentrada en vigilar la traición que pasó por alto a las personas que en realidad eran leales? Las máquinas a su alrededor continuaron con su ritmo constante. La habitación permaneció en penumbra y silencio. Clare sabía que no podía quedarse así para siempre. Eventualmente tendría que despertar para recuperar su puesto, para enfrentar lo que el consejo hubiera planeado. Pero justo ahora, en este momento suspendido, había aprendido algo valioso. Había aprendido que Eisen Brooks no era solo un asistente. Era alguien que la veía como algo más que un título, más que una posición de poder. La veía como una persona que le había dado una oportunidad, y él no lo había olvidado. Clare se hizo una promesa silenciosa. Cuando despertara, las cosas serían diferentes. No todo. Seguiría dirigiendo su empresa con la misma precisión y control. Pero pondría más atención a las personas que se habían ganado su confianza. Dejaría de asumir que la lealtad siempre venía con un precio, y se aseguraría de que Eisen Brooks supiera que su lealtad no había pasado desapercibida. Pero primero, tenía que esperar. Tenía que ver qué más se revelaría mientras todos creían que ella se había ido. Había abierto una puerta al elegir permanecer en silencio, y aún no podía cerrarla. Había más verdades por descubrir, más máscaras por ver caer. El consejo ya estaba moviendo sus piezas. Eisen la había advertido. Necesitaba saber exactamente quiénes se estaban posicionando en su contra antes de poder actuar. Así que Clare permaneció inmóvil. Controló su respiración, mantuvo los ojos cerrados, el cuerpo sin respuesta. Había construido su carrera sobre el control. Y ahora usaría esa misma disciplina para ver la verdad. El accidente le había quitado su poder, al menos en la superficie. Pero al perder ese poder, había ganado algo inesperado. Había ganado claridad. Había ganado visión. Y cuando llegara el momento, usaría ambas para recuperar todo lo que era suyo. Los días siguientes trajeron un desfile de visitantes, cada uno revelándose de maneras que nunca habrían mostrado si Clare hubiera estado despierta. Ella yacía inmóvil, escuchando conversaciones que arrancaban la superficie pulida de su empresa y dejaban al descubierto lo que se pudría debajo. El consejo se reunió 3 veces en la primera semana, y cada reunión confirmó lo que ella había sospechado. No estaban esperando a que se recuperara. Estaban dividiendo su imperio mientras ella aún respiraba. Richard Crane emergió como el más agresivo. Hablaba con la confianza de alguien que creía que ya había ganado. Durante su segunda visita a la habitación del hospital, llevó consigo a Margaret Hall. Se pararon al pie de su cama y discutieron las proyecciones trimestrales como si Clare ya estuviera muerta. Richard dijo que la adquisición que ella había impulsado tendría que cancelarse. Demasiado arriesgada, afirmó. Margaret estuvo de acuerdo. Aunque Clare sabía que Margaret había apoyado el trato apenas 2 semanas antes, ahora estaban reescribiendo su estrategia, borrando sus decisiones, y ni siquiera se molestaron en bajar la voz. Richard se dio la vuelta para irse, luego se detuvo. Miró de nuevo el cuerpo inmóvil de Clare y dijo que probablemente era lo mejor. Le dijo a Margaret que Clare se había vuelto demasiado agresiva, que estaba asumiendo demasiados riesgos. La empresa necesitaba un liderazgo firme ahora, alguien que entendiera la cautela. Margaret murmuró algo sobre el legado de Clare, y Richard la interrumpió. Dijo que el legado no importaba si la empresa colapsaba. Se fueron, y Clare sintió como una ira fría se asentaba en su pecho. Ella había construido Whitmore Industries desde cero. Richard se había unido al consejo hacía 5 años, había comprado su lugar con dinero heredado,
y ahora hablaba del trabajo de toda su vida como si fuera algo que él tuviera que arreglar. Pero Clare no podía moverse. No podía hablar. Solo podía yacer ahí y absorber la verdad. Había creado una estructura donde el poder generaba ambición, y la ambición generaba traición. Había pensado que ese era simplemente el costo del éxito. Ahora estaba pagando ese costo por completo. Eason regresaba todos los días, por lo general a última hora de la tarde. Nunca se quedaba mucho tiempo. Se sentaba en la silla junto a su cama y hablaba de cosas pequeñas. Mencionaba el tráfico camino al hospital. Le contaba sobre una presentación que tenía que organizar para el consejo, aunque decía que apenas la habían mirado. Hablaba de su hija Emily, que tenía 7 años y recientemente había decidido que quería ser veterinaria. Clare nunca lo había escuchado hablar de Emily antes. En la oficina, él había mantenido esa parte de su vida en privado, y Clare nunca había preguntado. Ahora, al escucharlo describir cómo Emily intentaba rescatar a cada animal callejero que encontraba, Clare se dio cuenta de lo poco que sabía sobre el hombre que había trabajado a su lado durante años. Una tarde, Eason entró viéndose cansado. Se dejó caer con pesadez en la silla y se frotó el rostro con ambas manos. Dijo que el consejo estaba presionándolo. Querían que proporcionara documentación sobre las decisiones recientes de Clare, correos y archivos que respaldaran sus afirmaciones de que ella había estado asumiendo riesgos excesivos. Le dijeron que era por la protección de la empresa. Eason se había negado, y ahora estaban amenazando su puesto. Dijo que sabía que podían despedirlo. Dijo que sabía que enfrentarse a ellos probablemente era una tontería, pero que no podía ayudarlos a destruir lo que Clare había construido. Se inclinó hacia adelante, con los codos sobre las rodillas, y se quedó mirando el piso. Su voz se volvió más baja. Dijo que había estado pensando en el día en que Clare lo contrató. Había entrado a su oficina esperando otro rechazo educado, otra versión de la misma conversación que llevaba meses teniendo. En cambio, Clare había mirado su currículum quizá 2 minutos, le había hecho 3 preguntas y le había dicho que el trabajo era suyo. Él le preguntó si quería saber sobre su situación, sobre ser padre soltero. Ella lo miró y le dijo que su vida personal era asunto suyo. Lo único que le importaba era si podía hacer el trabajo. Él le dijo que sí. Ella le dijo que empezara el lunes. Eason dijo que ese momento lo cambió todo para él. Después de que su esposa murió, se había sentido invisible. La gente lo miraba y veía una complicación, un riesgo, alguien que necesitaría concesiones y comprensión. Clare lo había mirado y había visto a alguien capaz. No le ofreció lástima. Le ofreció un trabajo. Esperaba que tuviera éxito. Y esa expectativa había sido más valiosa que cualquier palabra amable. Se enderezó en la silla y miró el rostro de Clare, sus ojos cerrados y el tubo en su boca. Dijo que no sabía si ella podía oírlo, pero esperaba que sí. Dijo que quería que supiera que no había olvidado lo que ella hizo por él. Dijo que no permitiría que Richard y los demás destruyeran su empresa mientras ella no pudiera defenderla. Dijo que encontraría la manera de detenerlos, aunque le costara todo. Luego Eason se levantó, caminó hacia la puerta y se fue. Clare sintió que algo se quebraba dentro de ella. Había pasado toda su vida levantando muros entre ella y los demás. Había creído que la distancia era necesaria, que las conexiones emocionales eran debilidades esperando ser explotadas. Pero Eason estaba demostrándole que estaba equivocada. Su lealtad no era un cálculo. No era una estrategia. Era simplemente quien él era. Ella le había dado una oportunidad y él había convertido esa oportunidad en algo sólido y duradero. Ella no había intentado ganarse su lealtad. Ni siquiera había sabido que existía, pero estaba ahí y era real. Al día siguiente, el consejo celebró una reunión de emergencia. Clare lo supo porque una enfermera se lo mencionó a una colega fuera de su habitación. La reunión se estaba llevando a cabo en el hospital, en una de las salas privadas de conferencias del piso administrativo. Richard había insistido en ello, alegando que necesitaban estar cerca por si la condición de Clare cambiaba. Clare entendía la verdadera razón. Quería crear una sensación de crisis, una narrativa que exigiera acción inmediata. Estaba construyendo un caso para removerla, y lo estaba haciendo justo encima de su cabeza.
Esa noche, Isen volvió a verla. Se veía peor que antes. Su camisa estaba arrugada, la corbata floja. Se sentó y le contó a Clare lo que había pasado. El consejo había pasado 4 horas discutiendo su futuro y el de la empresa como si fueran cosas separadas. Richard había presentado una propuesta para remover temporalmente a Clare de su cargo como directora ejecutiva, citando su incapacidad y la necesidad de un liderazgo estable. Margaret había secundado la moción. Otros habían expresado preocupaciones, pero nadie se había opuesto de manera directa. La votación estaba programada para la semana siguiente. Isen dijo que Richard lo había apartado después de la reunión. Richard le dijo que esta era su oportunidad para demostrar dónde estaban realmente sus lealtades. Si Isen quería conservar su trabajo, tenía que firmar una declaración. La declaración confirmaría que Clare había sido errática en las semanas previas al accidente, que había estado tomando malas decisiones, que su juicio se había visto comprometido. Richard dijo que solo era una formalidad, algo para ayudar al consejo a justificar sus acciones ante los accionistas. Dijo que Isen sería recompensado por su cooperación. Isen miró a Clare, con una expresión dura. Dijo que le dijo a Richard que se fuera al diablo. No con esas palabras exactas, pero el significado fue claro. Richard había sonreído, una expresión fría que no llegaba a sus ojos. Le dijo a Isen que estaba cometiendo un error. Dijo que la lealtad hacia una mujer en un coma era admirable pero estúpida. Dijo que Isen debía pensar en su hija, en qué pasaría si perdía su trabajo y no podía encontrar otro. Luego Richard se alejó, dejando a Isen solo en el pasillo. La voz de Isen tembló ligeramente al contar esto. Dijo que tenía miedo. Dijo que no sabía cómo luchar contra gente como Richard, personas con dinero y conexiones y sin límites morales. Dijo que solo era un asistente, un padre soltero tratando de mantenerse a flote. Pero también dijo que no podía firmar esa declaración. No podía traicionar a Clare. No después de todo lo que ella había hecho por él. Prefería perder su trabajo antes que perder su integridad. Clare quería gritar. Quería incorporarse, arrancarse los tubos del cuerpo y marchar a esa sala del consejo para destruir a Richard Crane. Pero no podía moverse. Solo podía yacer ahí y escuchar a Isen despedazarse por dentro, tratando de protegerla. Ella nunca había pedido su lealtad. Nunca se la había ganado. No de verdad. Pero él se la estaba dando de todos modos, y le estaba costando todo. Isen se quedó más tiempo esa noche. Habló de Emily, de cómo ella le preguntaba todos los días cuando volvería a casa para cenar. Dijo que había estado trabajando hasta tarde con demasiada frecuencia, tratando de manejar los asuntos de Clare y mantener al consejo a raya. Dijo que Emily no entendía por qué estaba tan distraído. Dijo que no sabía cómo explicárselo a una niña de 7 años. ¿Cómo le dices a un niño que a veces tienes que luchar por algo incluso cuando sabes que probablemente vas a perder? Se levantó para irse, luego se volvió. Dijo que tenía una cosa más que decirle a Clare. Dijo que sabía que ella siempre había sido reservada, siempre cuidadosa con quien confiaba. Dijo que entendía que el mundo probablemente le había dado 1000 razones para no confiar en nadie. Pero quería que ella supiera que tenía al menos a una persona que nunca la traicionaría. Dijo que estaría a su lado pasara lo que pasara, porque eso es lo que haces por alguien que te vio como algo más que tu peor momento. Después de que Isen se fue, la habitación se sintió más vacía de lo habitual. Clare repasó sus palabras en su mente. Pensó en la persona que había sido antes del accidente. La mujer que medía cada relación en términos de utilidad y riesgo. Esa mujer habría visto la lealtad de Isen como una herramienta, algo que se podía usar y controlar. Pero Clare ya no era esa mujer, al menos no por completo. Acostada en esa cama, despojada de su poder y su control, se había visto obligada a ver las cosas de otra manera. Se había visto obligada a ver a Isen de otra manera. La mañana siguiente trajo a otro visitante. Un hombre llamado David Wells, uno de los miembros más jóvenes del consejo, llegó solo a su habitación. Se quedó cerca de la puerta, sin acercarse a la cama. Habló en voz baja, casi para sí mismo. Dijo que lo sentía. Dijo que sabía lo que Richard estaba planeando y que no estaba de acuerdo con ello.
Pero también dijo que no podía detenerlo. Richard tenía los votos. Richard tenía la influencia. David dijo que él era solo una voz y que una sola voz no era suficiente para cambiar nada. David se fue rápido, como si quedarse demasiado tiempo pudiera implicarlo en algo. Clare lo entendió. Quería aliviar su conciencia sin asumir realmente un riesgo. Quería sentir que había hecho algo sin hacer nada en absoluto. Ella ya había visto este tipo de cobardía antes. Era común en las salas de juntas, esa capacidad de reconocer lo incorrecto y aún así participar en ello. David Wells votaría con Richard cuando llegara el momento, y se diría a sí mismo que no tenía otra opción. Esa tarde, Eason no fue. Clare sintió su ausencia como un peso físico. Se preguntó si Richard finalmente había logrado quebrarlo, si las amenazas habían funcionado. Se preguntó si Eason había decidido que protegerla no valía la pena perderlo todo. No lo culparía si así fuera. No tenía derecho a esperar que él sacrificara su futuro por el de ella. Pero al día siguiente, Eason regresó. Se veía exhausto, pero decidido. Se sentó y le dijo a Clare que había pasado el día anterior reuniéndose con un abogado. Dijo que estaba preparando una declaración en contra, algo que documentaría los intentos de Richard de manipularlo y fabricar pruebas contra Clare. Dijo que no sabía si haría alguna diferencia, pero tenía que intentarlo. Dijo que también se había puesto en contacto con algunos accionistas que siempre habían apoyado a Clare, personas que podrían estar dispuestas a cuestionar las acciones del consejo. Eason se inclinó más cerca de la cama. Dijo que sabía que Clare no podía responder, pero no podía decirle si estaba haciendo lo correcto. Pero dijo que iba a seguir luchando de todos modos. Dijo que ella le había dado una oportunidad cuando nadie más lo habría hecho, y que iba a devolverle ese favor, incluso si ella nunca llegaba a saberlo. Clare sintió que algo se movía dentro de ella, algo fundamental. Siempre había creído que el poder era la única moneda que importaba. Pero Eason estaba demostrando que eso no era cierto. Él no tenía poder, ni influencia, ni ventaja. Todo lo que tenía era su integridad y su lealtad. Y, de alguna manera, eso era suficiente para plantarse frente a personas que podían aplastarlo sin esfuerzo. No estaba luchando porque esperara ganar. Estaba luchando porque era lo correcto. Por primera vez desde el accidente, Clare sintió algo parecido a la esperanza. No la esperanza de que se recuperaría, aunque sabía que su cuerpo se fortalecía cada día, sino la esperanza de que quizá no había estado tan sola como pensaba. La esperanza de que quizá había personas en el mundo que la veían como algo más que un cargo o un título. La esperanza de que, cuando finalmente despertara y reclamara su empresa, no estaría empezando desde cero. Pero ese momento aún no había llegado. La votación del consejo se acercaba. Richard estaba consolidando su poder, y Clare seguía acostada en una cama de hospital, fingiendo estar inconsciente, esperando el momento adecuado para actuar. Sabía que ese momento estaba cerca. Podía sentirlo acumularse como presión detrás de una represa, y cuando se rompiera, todo cambiaría. La reunión de emergencia estaba programada para las 10 de la mañana del 9º día después del accidente. Clare lo sabía porque las enfermeras habían recibido instrucciones de preparar su habitación para posibles visitantes después. Richard quería al consejo cerca cuando votaran para removerla. Quería poder caminar por el pasillo y mirar su cuerpo inconsciente para recordarles a todos por qué esa acción era necesaria. Clare había recuperado la fuerza suficiente para mover ligeramente los dedos, pero los mantuvo quietos. Aún no era el momento. Escuchó pasos en el pasillo exterior. Varios pares moviéndose juntos. Las voces se filtraron por la puerta entreabierta. Richard hablaba con alguien sobre el procedimiento, sobre asegurarse de que todo estuviera debidamente documentado. Margaret respondió algo que Clare no alcanzó a oír del todo. Luego los pasos se alejaron hacia la sala de conferencias y el silencio regresó. Pasó una hora. Clare contó los minutos por el ritmo de las máquinas a su alrededor. Su cuerpo estaba más fuerte ahora. Podía sentir la diferencia. La debilidad que la había inmovilizado los primeros días había desaparecido. Podía moverse si quería. Podía abrir los ojos. Podía arrancarse el tubo del ventilador de la garganta. Pero esperó. El control lo era todo,
y el momento oportuno era control. La puerta se abrió. Una enfermera entró para revisar sus signos vitales, ajustó algo en una de las máquinas y se fue. Pasó más tiempo. Clare se concentró en respirar de manera constante, en mantener el ritmo cardíaco parejo. Había aprendido a controlar esas cosas durante los últimos días para evitar cualquier señal que pudiera delatarla. Las máquinas reportaban exactamente lo que ella quería que reportaran. Seguía en coma. Seguía inaccesible. Entonces escuchó pasos rápidos acercándose. La puerta se abrió de golpe, tan fuerte que golpeó la pared. Era Isen. Su respiración era rápida, irregular. Cruzó la habitación hasta su cama y se detuvo. Clare pudo sentir la tensión que emanaba de él. Algo había pasado, algo urgente. Isen habló rápido, las palabras atropellándose unas a otras. Dijo que Richard había adelantado la votación. Estaban votando ahora mismo, en ese instante, en la sala de conferencias de arriba. Richard afirmó que ya habían esperado suficiente, que la empresa no podía permitirse más retrasos. Había convencido a suficientes miembros del consejo de que esa era la decisión responsable. Isen dijo que había intentado frenarlos, había intentado argumentar que necesitaban más tiempo, pero Richard lo había silenciado. Luego Richard había exigido que Isen acudiera a la reunión para dar su declaración oficial sobre el estado de Clare. Isen dijo que Richard quería que confirmara que Clare no mostraba signos de recuperación, que los médicos habían indicado que quizá nunca despertaría. Richard había preparado un documento. Todo lo que Isen tenía que hacer era firmarlo. Si firmaba, podía conservar su trabajo. Si se negaba, Richard haría que lo sacaran del edificio de inmediato. La voz de Isen se quebró un poco. Dijo que había salido de la reunión en lugar de responder. Había venido a la habitación de Clare porque no sabía qué más hacer. Se apoyó en el barandal de la cama. Dijo que lo sentía. Dijo que había intentado protegerla, intentado comprarle tiempo, pero había fallado. Richard lo había superado en cada movimiento. La votación ocurriría dentro de la hora, y no había nada que Isen pudiera hacer para detenerla. Dijo que sabía que Clare no podía oírlo, pero necesitaba decirlo de todos modos. Necesitaba que ella supiera que lo había intentado. Clare tomó su decisión. Ya había escuchado suficiente. Ya había visto suficiente. Richard y los demás se habían revelado por completo. No estaban esperando a que muriera. La estaban borrando mientras aún respiraba. Y Isen, la única persona que había permanecido leal, estaba siendo destrozado tratando de defenderla. Era hora de terminar con esto. Clare abrió los ojos. El movimiento repentino fue pequeño, pero inconfundible. Isen dio un salto hacia atrás, su expresión pasando de la desesperación al shock. Clare parpadeó lentamente, ajustándose a la luz. Ahora podía verlo con claridad, podía ver el cansancio marcado en su rostro, el miedo y la confusión en sus ojos. Intentó hablar, pero el tubo del ventilador bloqueaba su garganta. Levantó una mano despacio, con intención, y rodeó el tubo con los dedos. Isen se dio cuenta de lo que estaba haciendo. Se movió rápido, presionó el botón de llamada para la enfermera y luego volvió hacia Clare. Le dijo que esperara, que dejara que el personal médico se encargara. Pero Clare no esperó. Había estado esperando 9 días. Sacó el tubo de su garganta de un solo movimiento. La sensación fue brutal, dolorosa, pero no se detuvo. Dejó caer el tubo sobre la cama y aspiró profundamente aire sin ayuda. Su voz salió áspera y baja, apenas más que un susurro. Dijo el nombre de Isen. Él la miró, incapaz de procesar lo que estaba pasando. Ella lo dijo de nuevo, más fuerte esta vez. Le dijo que había escuchado todo. Le dijo que sabía lo que Richard estaba haciendo. Le dijo que estaba despierta y que no iba a permitir que le quitaran su empresa. La puerta se abrió de golpe. 2 enfermeras entraron corriendo, seguidas por un médico. Vieron a Clare incorporada, el tubo del ventilador a un lado, y se congelaron por una fracción de segundo antes de que el entrenamiento tomara el control. El médico se movió a su lado, revisando sus pupilas, su pulso. Le hizo preguntas. ¿Podía oírlo? ¿Sabía dónde estaba? ¿Cuál era su nombre?
Clare respondió cada pregunta con claridad y firmeza. Le dijo que había estado consciente durante días. Le dijo que había elegido permanecer en silencio. El médico se veía atónito, pero continuó con la evaluación. Una de las enfermeras salió rápidamente de la habitación, presumiblemente para informar a alguien de la administración. Clare sabía que la noticia se difundiría rápido. Miró a Isen, que aún estaba de pie junto a la cama, con una expresión entre alivio e incredulidad. Le dijo que subiera. Le dijo que le dijera a Richard y al consejo que estaba despierta y que iba camino a la reunión. Isen dudó, luego asintió y salió casi corriendo de la habitación. El médico quiso que Clare se quedara en la cama para hacerle más pruebas antes de moverse. Clare le dijo que apreciaba su preocupación, pero tenía una reunión a la que asistir. Él intentó discutir. Ella lo interrumpió. Dijo que había pasado más de una semana acostada en esa cama escuchando cómo intentaban desmantelar el trabajo de toda su vida. Dijo que había terminado de escuchar. Que iba a esa sala de conferencias y que él podía ayudarla a prepararse o apartarse de su camino. El médico dio un paso atrás. Le dijo a la enfermera restante que trajera una silla de ruedas. Clare dijo que caminaría. La enfermera empezó a protestar, pero Clare ya estaba balanceando las piernas fuera del borde de la cama. Su cuerpo estaba débil, sus músculos protestaban tras días de inmovilidad, pero se obligó a ponerse de pie. Se apoyó en el barandal de la cama y dio un paso. Sus piernas resistieron. Dio otro paso. El médico se mantuvo cerca, listo para atraparla si caía, pero Clare no cayó. Llegó a la puerta y miró atrás a la habitación que había sido su prisión y su punto de observación durante 9 días. Luego salió al pasillo. Las enfermeras en la estación levantaron la vista y la vieron. Una de ellas soltó un jadeo. Clare las ignoró y se dirigió al elevador. El médico la siguió, aún intentando convencerla de que regresara a la cama. Clare presionó el botón del piso administrativo y esperó. Cuando las puertas del elevador se abrieron, entró. El trayecto hacia arriba fue corto. Clare usó ese tiempo para prepararse. Sabía a qué se enfrentaba. Richard ya habría iniciado la votación. Estaría confiado, seguro de su victoria. Los miembros del consejo estarían listos para firmar cualquier documento que él pusiera frente a ellos, y entonces ella cruzaría esa puerta y todo cambiaría. El elevador se detuvo, las puertas se abrieron. Clare salió a un pasillo silencioso. Podía oír voces provenientes de la sala de conferencias al final del corredor. Caminó hacia ellas, cada paso más firme que el anterior. El médico había dejado de seguirla. Ahora estaba sola, y eso se sentía apropiado. Había iniciado esa empresa sola. La reclamaría de la misma manera. Llegó a la puerta de la sala de conferencias. A través del panel de vidrio, podía ver al consejo sentado alrededor de la mesa larga. Richard estaba de pie en la cabecera, sosteniendo un montón de papeles. Margaret se sentaba a su derecha, con una expresión neutra. Los demás estaban distribuidos a lo largo de ambos lados. Isen estaba cerca de la puerta, de espaldas al vidrio. Debía de haber terminado de dar su mensaje, porque Richard estaba en medio de una respuesta. No podía oír las palabras, pero sí ver el gesto despectivo que hizo con una mano. Clare empujó la puerta y la abrió. La sala quedó en silencio. Todas las cabezas se volvieron hacia ella. La expresión de Richard pasó por varios cambios rápidos, de irritación por la interrupción, a reconocimiento, y luego a algo que parecía casi miedo. Los ojos de Margaret se abrieron de par en par. Los otros miembros del consejo simplemente se quedaron mirando. Isen se giró y la vio, y el alivio en su rostro fue tan evidente que casi dolía verlo. Clare caminó hasta el interior de la sala. Su bata de hospital no era precisamente adecuada para una reunión del consejo, pero no le importó. Se colocó en el extremo opuesto de la mesa frente a Richard y apoyó ambas manos sobre la superficie. Miró a cada miembro del consejo por turno, dejando que vieran que estaba completamente consciente, completamente presente, completamente en control. Habló con claridad, su voz se proyectó a pesar de lo áspera que sonaba. Dijo que había estado despierta durante 9 días. Dijo que había escuchado cada conversación, cada maniobra, cada traición.
Dijo que sabía exactamente quién había estado a su lado y quién había intentado aprovecharse de su condición. Miró directamente a Richard. Dijo que sabía de su intento de fabricar pruebas, de presionar a Eisen para que firmara declaraciones falsas, de manipular al consejo para que votara en su contra. Richard intentó recuperarse. Dijo que aquello era sumamente irregular. Dijo que Clare claramente no estaba bien, que debería estar en la cama recuperándose. Dijo que el consejo tenía el deber de tomar decisiones en el mejor interés de la empresa. Clare lo interrumpió. Dijo que el deber del consejo era con la empresa que ella había construido, no con la ambición de Richard. Dijo que cada conversación que él había tenido en su habitación del hospital había sido presenciada. Dijo que cada amenaza que había hecho a Eisen había sido registrada. Se volvió hacia los demás miembros del consejo. Dijo que entendía que algunos habían sido engañados, que habían creído la narrativa de Richard sobre su supuesta imprudencia y mal juicio. Dijo que estaba dispuesta a discutir esas preocupaciones directamente ahora que podía responder. Pero dijo que cualquier voto tomado en su ausencia, cualquier decisión tomada mientras ella estaba incapacitada, sería impugnada y anulada. Dijo que había vuelto y que no se iba a ningún lado. Margaret habló. Dijo que todos se sentían aliviados de ver a Clare despierta. Dijo, por supuesto, la votación debe posponerse. David Wells asintió rápidamente, de acuerdo. Otros murmuraron sentimientos similares. Richard quedó solo en su extremo de la mesa, su plan cuidadosamente construido desmoronándose en tiempo real. Clare miró a Eisen. Dijo que le debía un reconocimiento. Dijo que él había estado a su lado cuando nadie más lo estuvo. Dijo que se había negado a ser manipulado o intimidado incluso cuando habría sido más fácil ceder. Dijo que su lealtad y su integridad habían protegido no solo su puesto, sino a toda la empresa. Dijo, con efecto inmediato, Eisen ya no será solo mi asistente. Será promovido a jefe de gabinete, con plena autoridad para actuar en mi nombre. Eisen se quedó atónito. Empezó a decir algo, pero Clare negó con la cabeza. Le dijo que se lo había ganado. Le dijo que debió haber reconocido su valor años atrás, pero que lo estaba reconociendo ahora. Luego se volvió hacia Richard. Dijo que su puesto en el consejo quedaba terminado, con efecto inmediato. Dijo que había violado su deber fiduciario, intentado manipular los registros de la empresa y conspirado para removerla bajo pretextos falsos. Dijo que podía irse voluntariamente o haría que seguridad lo escoltara fuera. El rostro de Richard se puso rojo, pero no discutió. Reunió sus papeles, lanzó una última mirada de furia a Clare y salió de la sala. Los miembros restantes del consejo se quedaron sentados en silencio. Clare les dijo que programaría una reunión formal para la semana siguiente, una vez que estuviera completamente recuperada. Les dijo que esperaba una discusión honesta sobre el rumbo de la empresa, sobre las decisiones que había tomado y sobre cualquier preocupación legítima que tuvieran. Pero dijo que esa conversación se llevaría a cabo abiertamente, con ella presente y capaz de responder. Dijo que el tiempo de las intrigas y la manipulación había terminado. Salió de la sala de conferencias con Eisen caminando a su lado. En cuanto estuvieron en el pasillo, las piernas de Clare comenzaron a temblar. La adrenalina que la había sostenido durante la confrontación se estaba desvaneciendo y el agotamiento entró de golpe para reemplazarla. Eisen la tomó del codo para sostenerla. Le preguntó si necesitaba la silla de ruedas. Clare admitió que probablemente sí. Regresaron a su habitación. El médico los estaba esperando, con una expresión a la vez aliviada y molesta. Ordenó que Clare volviera a la cama de inmediato. Esta vez, ella no discutió. De pronto era consciente de lo cansada que estaba, de todo lo que su cuerpo había soportado. Dejó que la ayudaran a recostarse, dejó que le reconectaran algunos monitores, pero no permitió que la sedaran. Necesitaba mantenerse despierta un poco más. Cuando el personal médico finalmente los dejó solos, Clare miró a Eisen. Le dio las gracias. Él intentó restarle importancia, pero ella no se lo permitió. Dijo que lo decía en serio. Dijo que había construido toda su carrera sobre la suposición de que la gente solo era leal cuando le convenía. Dijo que él había demostrado que esa suposición era errónea.
Dijo que no lo olvidaría. Isen se sentó en la silla junto a su cama. Dijo que solo estaba contento de que ella estuviera bien. Dijo que los últimos 9 días habían sido los más difíciles de su vida, verla yacer ahí sin saber si alguna vez despertaría. Clare le dijo que había escuchado todo lo que le dijo. Le dijo que sabía lo de su esposa, lo de Emily, las dificultades que había enfrentado. Le dijo que lamentaba no haber preguntado antes. Le dijo que las cosas serían diferentes a partir de ahora. Las máquinas pitaban suavemente. Afuera de la ventana, la luz de la tarde comenzaba a desvanecerse. Clare cerró los ojos, pero esta vez era un descanso real, no una farsa. Había recuperado su empresa. Había expuesto a los traidores. Y había encontrado algo que no estaba buscando, la prueba de que la lealtad sin cálculo aún existía en el mundo. Cuando despertara de nuevo, empezaría a reconstruir. Pero esta vez, construiría algo más fuerte, algo que valorara a las personas que se habían ganado su confianza. Empezando por Isen Brooks.